El aroma de especias flotaba por la cocina del restaurante La Mesa Dorada, mientras las manos expertas de una mujer de 35 años trabajaban con precisión milimétrica. Cada movimiento era calculado, cada condimento medido con la sabiduría de quien había dedicado su vida entera al arte culinario. Sus ojos brillaban con la pasión de alguien que encontraba en cada plato una oportunidad de crear magia. La cocina era su reino. Un espacio donde las ollas cantaban sinfonías y donde los ingredientes se transformaban en obras maestras. Había comenzado desde abajo, lavando platos a los 14 años para ayudar a su familia. Cada cicatriz en sus manos contaba una historia de sacrificio. Cada callo era testimonio de noches interminables, perfeccionando recetas que había heredado de su abuela. Durante más de 20 años había trabajado en ese mismo lugar. Había visto cambiar dueños, había sobrevivido a crisis económicas, había entrenado a docenas de cocineros jóvenes que llegaban con sueños en los ojos. Algunos se quedaban, otros se marchaban buscando oportunidades más glamorosas, pero ella permanecía. No por falta de opciones, sino porque creía en algo más grande que ella misma. Su especialidad eran los platos tradicionales con un toque innovador, que hacía que los comensales cerraran los ojos al primer bocado. Tenía esa habilidad única de combinar sabores que parecían imposibles de unir, creando explosiones de gusto que dejaban a las personas speechless. Los clientes regulares pedían específicamente el plato especial de la cocinera, sin siquiera saber su nombre. Pero esa mañana algo había cambiado en el ambiente. El nuevo gerente, un hombre de 40 años con traje impecable y actitud despectiva, había llegado hacía 3 meses con la misión de modernizar el restaurante. Su filosofía era simple. La apariencia importaba más que la sustancia, el marketing más que la calidad, y los contactos más que el talento. Desde su llegada había implementado cambios que rozaban lo absurdo. Había contratado a un chef joven con título universitario pero sin experiencia real, había modificado recetas que funcionaban perfectamente desde hacía décadas, y había comenzado a tratar al personal con una arrogancia que cortaba el aire como un cuchillo afilado. La tensión se podía palpar en cada rincón de la cocina. Los meseros susurraban preocupados, los ayudantes de cocina trabajaban con miedo, y ella mantenía la calma con esa dignidad que solo dan los años de experiencia y la certeza de conocer el propio valor. Esa mañana, mientras preparaba su famoso guiso de cordero con hierbas secretas, no sabía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El sonido de pasos autoritarios resonó por el pasillo, acercándose cada vez más a su santuario culinario. Si tú también has trabajado en un lugar donde no valoraban tu talento, escribe en los comentarios la palabra resistencia y cuéntanos brevemente tu experiencia. El gerente irrumpió en la cocina como una tormenta inesperada. Su corbata perfectamente anudada contrastando con el caos controlado del ambiente culinario. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el suelo de baldosas, mientras sus ojos escaneaban el lugar con desdén, como si cada olla y cada ingrediente fueran elementos de un mundo inferior que él apenas toleraba. «Necesito hablar contigo», declaró sin preámbulos, su voz cargada de esa autoridad artificial que algunos confunden con liderazgo. No se había molestado en aprender su nombre en estos 3 meses, siempre refiriéndose a ella como la cocinera, o simplemente ignorando su presencia cuando hablaba con otros sobre ella. Ella levantó la vista del guiso que estaba preparando, sus manos aún sosteniendo la cuchara de madera que había pertenecido a su abuela. Por un momento, el contraste era perfecto. Él con su actitud imponente y ella con la serenidad de quien sabía exactamente quién era y qué valía. «Dime», respondió con calma, sin dejar de remover suavemente el guiso. Esa tranquilidad lo irritó inmediatamente. Estaba acostumbrado a que las personas se pusieran nerviosas en su presencia, a que dejaran lo que estaban haciendo para darle toda su atención. Pero ella continuaba trabajando, como si su presencia fuera simplemente otra parte del día. «Mañana tenemos una cena muy importante», comenzó, inflando el pecho como un pavo real desplegando sus plumas. «Viene el crítico gastronómico más influyente de la ciudad, acompañado de inversores potenciales que podrían cambiar el futuro de este restaurante. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar». Sus palabras flotaron en el aire cargado de vapores aromáticos. Ella asintió ligeramente, entendiendo la importancia del momento, pero sin cambiar su ritmo de trabajo. Había cocinado para celebridades, políticos y empresarios famosos durante sus años de carrera. La presión no era nueva para ella. «Por supuesto», respondió. «Puedo preparar el menú especial. Tengo algunas ideas que creo que les...» «No», la interrumpió bruscamente, levantando una mano como si fuera un emperador romano deteniendo a un gladiador. «No cocinarás para ellos. He decidido que el nuevo chef se haga cargo de toda la cena.
Necesitamos que alguien con... ¿cómo decirlo? Con el perfil adecuado se encargue de algo tan delicado. El silencio que siguió fue denso como la niebla matutina. Ella dejó de remover el guiso por primera vez desde que él había entrado. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada había siglos de historias no contadas, de luchas silenciosas, de talentos incomprendidos. ¿El perfil adecuado? Repitió lentamente, su voz manteniendo esa calma que él interpretaba como sumisión, pero que en realidad era la quietud que precede a la tormenta. El gerente sonrió con esa superioridad que solo pueden mostrar aquellos que confunden el poder con la sabiduría. Sus ojos brillaron con malicia mientras se acercaba un paso más, como si fuera a revelar un secreto que ella debería agradecer conocer. Verás, comenzó, ajustándose los puños de su camisa de marca. Cuando tienes invitados de este calibre, no puedes arriesgarte con, digamos, métodos tradicionales. Necesitas innovación, presentación moderna, técnicas que estén a la altura de las expectativas actuales. El chef nuevo estudió en París, conoce las tendencias gastronómicas internacionales. Cada palabra era como una gota de veneno destilado con precisión. Ella escuchaba en silencio, pero por dentro algo comenzaba a hervir más intenso que cualquier olla en su cocina. 20 años de experiencia, miles de platos servidos con amor. Incontables noches perfeccionando recetas, y este hombre las reducía a métodos tradicionales, como si fueran algo obsoleto y sin valor. Además, continuó, disfrutando claramente de su momento de supuesta verdad. Estos son inversionistas serios, gente que mueve millones, críticos que pueden hacer o destruir reputaciones con una sola reseña. No es el momento para experimentos caseros o recetas de la abuela. Necesitamos sofisticación, elegancia, algo que realmente impresione. La ironía era brutal. Esos mismos experimentos caseros habían mantenido el restaurante a flote durante décadas. Esas recetas de la abuela habían creado una clientela fiel que regresaba una y otra vez. No por el marketing o la decoración, sino por el sabor auténtico que solo se logra cuando se cocina con el alma. Entiendo, murmuró ella, sus nudillos blanqueándose mientras apretaba la cuchara de madera. Pero él no había terminado. El veneno aún tenía más que ofrecer. Mira, no es nada personal, mintió descaradamente. Pero hay niveles en esta industria. Tú eres buena para el día a día, para los clientes regulares que vienen a almorzar, pero esto es diferente. Esto requiere un nivel que, sinceramente, está fuera de tu alcance. El aire en la cocina se volvió espeso. Los otros empleados que habían estado fingiendo no escuchar, ahora se movían incómodos, sabiendo que estaban presenciando algo que marcaría un antes y un después en ese lugar. Entonces llegó el golpe final, las palabras que quedarían grabadas en el aire como cicatrices invisibles. Jamás cocinarás para gente importante. Ese no es tu lugar en este mundo. Si sientes que esta injusticia te indigna tanto como a nosotros, deja tu like en este video para que más personas conozcan esta historia increíble. El tiempo se detuvo en esa cocina. Las palabras del gerente flotaron en el aire como humo tóxico, impregnando cada rincón del espacio que ella había considerado su hogar durante tanto tiempo. Los demás empleados habían dejado de fingir que no escuchaban. Ahora la miraban con una mezcla de compasión y horror, esperando su reacción como quien espera el estallido de una bomba. Ella bajó la vista hacia sus manos. Esas manos que habían creado milagros culinarios, que habían consolado corazones rotos con platos llenos de amor, que habían trabajado incansablemente para llevar comida a su mesa y la de su familia. Por un momento, el peso de todas las humillaciones acumuladas durante estos 3 meses se sintió como una montaña sobre sus hombros. Pero entonces algo extraordinario sucedió. En lugar de quebrar, se irguió. Sus ojos se alzaron y se clavaron en los del gerente con una intensidad que lo hizo retroceder involuntariamente. No había lágrimas. No había súplicas. No había la sumisión que él esperaba. Había algo mucho más poderoso. Dignidad inquebrantable. ¿Sabes qué?, dijo con una voz tan tranquila que cortaba más profundo que cualquier grito. Tienes razón en algo. Hay niveles en esta industria, y acabas de demostrar exactamente en cuál estás tú. Se quitó el delantal lentamente, como quien se despoja de una armadura después de una batalla larga pero no perdida. Cada movimiento era deliberado, cada gesto cargado de significado. El delantal cayó sobre el mostrador con un sonido suave que resonó como un trueno en el silencio tenso de la cocina. Durante 20 años, continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra.
He puesto mi corazón en cada plato que salía de esta cocina. He trabajado fines de semana, feriados, noches enteras, no por dinero o reconocimiento, sino porque creía en algo. Creía que la comida era un lenguaje universal de amor y respeto. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de salir. Su última mirada abarcó cada rincón de esa cocina. Las ollas que conocía como viejas amigas, los condimentos organizados con el cuidado de quien entiende que cada detalle importa. Los cuchillos afilados con la precisión de un cirujano. Pero hay algo que tú no entiendes, agregó girándose una última vez hacia el gerente que ahora parecía mucho menos imponente. La verdadera grandeza no se aprende en escuelas de París ni se compra con títulos. Se forja con años de pasión, de errores, de levantarse cada día con ganas de ser mejor que ayer. Y cuando llegue tu momento de verdad, continuó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pero que irradiaba una confianza inquebrantable. Cuando realmente necesites que alguien salve tu reputación, recordarás estas palabras. Porque la comida no miente, y los paladares exigentes no se dejan engañar con presentaciones bonitas y técnicas vacías. El gerente intentó recuperar su compostura, pero algo en la presencia de ella lo había descolocado completamente. Durante 3 meses había ejercido su autoridad sin encontrar resistencia real, y ahora se enfrentaba a una fuerza que no había anticipado, la dignidad de alguien que conoce su verdadero valor. «No te atrevas a...», comenzó a balbucear, pero ella levantó una mano con tal autoridad que las palabras murieron en sus labios. «A nada», terminó por él. «No me atrevo a nada excepto a respetarme a mí misma. Algo que tú perdiste hace mucho tiempo». Salió de la cocina con la cabeza en alto. Pero por dentro su corazón latía como un tambor de guerra. Cada paso la alejaba de la vida que había construido durante 2 décadas, pero también la acercaba a algo que no sabía definir aún. Era terror y libertad mezclados en una combinación embriagante. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. La palabra se había extendido rápidamente por el pequeño mundo de la gastronomía local. Algunos colegas la llamaron para expresar su apoyo. Otros evitaron el contacto por miedo a las repercusiones. Pero ella había tomado una decisión que cambiaría todo. No buscaría trabajo en otro restaurante. Era hora de apostar por sí misma. Con los ahorros de toda una vida y una determinación férrea, alquiló un pequeño local en el barrio donde había crecido. No era elegante, no tenía la decoración moderna de la mesa dorada, pero tenía algo infinitamente más valioso. Era suyo. Cada ladrillo, cada esquina, cada posibilidad. Trabajó día y noche preparando el lugar. Sus manos, acostumbradas a crear magia con ingredientes, ahora creaban magia con pintura, martillos y sueños. Cuando finalmente colgó el letrero que decía «Corazón y Sazón», supo que había nacido algo especial. El restaurante abrió sus puertas sin fanfarria, sin marketing, sin críticos invitados. Solo con la promesa silenciosa de comida hecha con amor y la esperanza de que eso fuera suficiente. Si crees que todos merecemos una segunda oportunidad para demostrar nuestro verdadero valor, suscríbete al canal para saber cómo continúa esta historia increíble. Los primeros días de Corazón y Sazón fueron una prueba de fe que habría quebrado a muchos. El local se mantenía casi vacío, con apenas algunos vecinos curiosos que se asomaban tímidamente a probar la comida de la nueva cocinera del barrio. Pero cada plato que salía de esa pequeña cocina era una declaración de principios, una obra maestra en miniatura que hablaba de años de experiencia y pasión inquebrantable. Mientras tanto, en la mesa dorada, las cosas no marchaban según el plan del gerente arrogante. El chef joven, a pesar de sus credenciales parisinas, luchaba constantemente con la presión de mantener el nivel que los clientes habían llegado a esperar. Los platos salían hermosos en presentación, pero les faltaba esa alma, ese sabor profundo que había caracterizado al restaurante durante décadas. Los clientes regulares comenzaron a notar la diferencia inmediatamente. Preguntaban por el plato especial de la cocinera. Y cuando les explicaban que había una nueva administración culinaria, muchos fruncían el ceño con desaprobación. Las quejas sutiles se multiplicaron. No sabe igual. Algo falta. Antes era diferente. Pero el gerente, cegado por su propia arrogancia, interpretaba estos comentarios como resistencia al cambio, como nostalgia innecesaria. Estaba convencido de que su visión moderna transformaría el lugar en un éxito rotundo, especialmente después de la cena crucial que se aproximaba con el crítico gastronómico. Mientras tanto, en su pequeño refugio culinario, ella trabajaba con una libertad que había olvidado que existía. No había nadie diciéndole cómo cocinar, qué ingredientes usar, o para quién era apropiado cada plato.
Era solo ella, sus recetas, y la oportunidad de redescubrir por qué había elegido esta profesión en primer lugar. Una tarde, mientras preparaba su famoso guiso de cordero con la receta secreta de su abuela, entró una mujer mayor con paso inseguro pero ojos brillantes de curiosidad. Era la primera cliente del día, y algo en su manera de oler el aire y sonreír le dijo que esta persona entendía de comida de verdad. ¿Qué me recomienda?, preguntó la señora con una voz cálida que inmediatamente creó una conexión. Depende, respondió ella con una sonrisa genuina. ¿Qué está buscando su corazón hoy? La conversación que siguió fue mágica. No era solo sobre comida, era sobre historias, memorias, sobre cómo ciertos sabores pueden transportarnos a momentos específicos de nuestras vidas. Cuando finalmente sirvió el guiso, observó con satisfacción cómo los ojos de la mujer se cerraban en el primer bocado, cómo una sonrisa de pura felicidad se extendía por su rostro arrugado. Esto, murmuró la señora mayor después de saborear lentamente cada bocado. Esto es lo que he estado buscando durante años. No es solo comida, es memoria pura. Sus ojos se humedecieron ligeramente mientras continuaba. Me recuerda a mi madre, a domingos familiares, a todo lo que pensé que había perdido para siempre. Esas palabras fueron como bálsamo para el alma herida de la cocinera. Durante semanas había dudado de su decisión. Había despertado en las madrugadas preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Pero en ese momento, viendo la felicidad genuina en el rostro de esa mujer, supo que había elegido correctamente. La señora se convirtió en su primera cliente regular, pero no la última. Cada día llegaban más personas, atraídas no por publicidad costosa o marketing sofisticado, sino por algo mucho más poderoso: las recomendaciones apasionadas de quienes habían experimentado su comida. El boca a boca se extendía como ondas en un lago tranquilo. Un chef jubilado del barrio llegó una tarde, escéptico pero curioso. Después de probar su arroz con mariscos, se quedó en silencio durante largos minutos antes de declarar: en 40 años de carrera, raramente he probado algo tan honesto. Esto es cocina real, no esos experimentos pretenciosos que están de moda. Mientras su pequeño restaurante florecía lentamente, la Mesa Dorada enfrentaba una crisis silenciosa pero creciente. El chef joven, presionado por expectativas imposibles y comparaciones constantes con el trabajo anterior, comenzó a cometer errores básicos. Un plato demasiado salado aquí, una carne mal cocida allá, presentaciones hermosas pero sabores mediocres. El gerente, sin embargo, mantenía su fachada de confianza. Había invertido su reputación personal en el cambio, y admitir el error no era una opción que su ego pudiera considerar. En su mente, los problemas eran temporales, ajustes menores en el camino hacia la excelencia moderna que había visualizado. La fecha de la cena crucial se acercaba inexorablemente. El crítico gastronómico más influyente de la ciudad había confirmado su asistencia, acompañado de 3 inversores potenciales que podrían cambiar el destino del restaurante. Todo dependía de esa noche, de esa única oportunidad de impresionar a las personas correctas. Durante los días previos, el chef joven ensayó el menú obsesivamente. Técnica molecular, presentaciones espectaculares, ingredientes importados que costaban más que el salario semanal de cualquier empleado. Todo lucía perfecto en papel, cada plato fotografiado para redes sociales antes incluso de ser probado. Pero en la cocina real, lejos de las cámaras y las ilusiones, algo fundamental faltaba. Los platos carecían de alma, de esa conexión emocional que transforma una simple comida en una experiencia memorable. La noche de la cena crucial llegó con toda la pompa que el gerente había planificado meticulosamente. Las luces del restaurante brillaban con intensidad estudiada, las mesas lucían manteles de lino importado, y cada detalle había sido calibrado para impresionar. El crítico gastronómico arribó puntualmente, un hombre de 60 años con reputación de paladar implacable y pluma afilada, acompañado de los 3 inversores que el gerente había cortejado durante meses. En la cocina, la tensión era palpable. El chef joven, a pesar de toda su preparación, temblaba ligeramente mientras supervisaba cada plato. Sus técnicas parisinas, tan impresionantes en teoría, se veían forzadas bajo la presión real de una cocina profesional durante el servicio más importante de su carrera. El primer plato salió: un tataki de atún con espuma de wasabi y microgreens, cultivados específicamente para la ocasión. Visualmente espectacular, digno de cualquier revista gastronómica moderna. Pero cuando el crítico lo probó, su expresión permaneció neutra, profesionalmente inexpresiva, aunque sus ojos registraron algo que el gerente no supo interpretar. El segundo plato siguió la misma fórmula: técnicamente perfecto, estéticamente impresionante, emocionalmente vacío.
El cordero llegó con una reducción de vino que había tomado horas preparar, acompañado de una guarnición que parecía una pequeña obra de arte. Pero después del primer bocado, uno de los inversores susurró algo al oído del crítico que hizo que éste frunciera ligeramente el ceño. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, Corazón y Sazón vivía una noche mágica completamente diferente. Una familia numerosa celebraba el cumpleaños de la abuela, y ella había preparado especialmente el menú que la anciana recordaba de su infancia. Los aromas llenaban el pequeño local. Las risas se mezclaban con el sonido de tenedores contra platos, y la felicidad era tan tangible que parecía flotar en el aire. De vuelta en la mesa dorada, el desastre se gestaba silenciosamente. El plato principal, una creación ambiciosa que combinaba técnica molecular con ingredientes exóticos, salió de la cocina luciendo como una escultura moderna. Pero cuando el crítico lo cortó, la carne estaba inconsistente, la salsa se había separado ligeramente, y el sabor general carecía de la armonía que caracteriza a los grandes platos. El crítico masticó lentamente, su rostro revelando por primera vez una expresión clara. Decepción. No era solo que el plato fuera mediocre, era que prometía grandeza y entregaba mediocridad, algo infinitamente peor en el mundo de la alta gastronomía. Los inversores intercambiaron miradas significativas. Habían llegado esperando descubrir el próximo gran restaurante de la ciudad, pero se encontraban con una experiencia que, a pesar de toda su pretensión, no lograba conectar con algo fundamental. La razón por la cual las personas realmente aman la comida. El postre llegó como último intento desesperado de redención. Una deconstrucción del tiramisú tradicional que había tomado al chef joven 3 días perfeccionar. Esferas de café molecular, nubes de mascarpone aireado y cristales de cacao que se disolvían al contacto con la lengua. Era espectacular, innovador y completamente sin alma. El crítico probó un bocado, luego otro, y finalmente dejó la cuchara sobre la mesa con un gesto que cualquier profesional de la gastronomía habría reconocido inmediatamente. Rechazo silencioso pero definitivo. Los inversores siguieron su ejemplo, dejando sus postres prácticamente intactos. Interesante propuesta, murmuró el crítico con la diplomacia que caracteriza a los profesionales, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Técnicamente competente, visualmente impresionante. Hizo una pausa que se sintió eterna. Pero me temo que algo fundamental se perdió en la traducción. El gerente, que había estado observando desde una discreta distancia, sintió como su mundo se desmoronaba lentamente. Todos sus planes, toda su arrogancia, toda su visión moderna se estrellaban contra la realidad implacable de un paladar experimentado que no podía ser engañado con humo y espejos culinarios. Los inversores se excusaron cortésmente después de una conversación breve pero contundente. Sus sonrisas profesionales no ocultaban el hecho de que habían tomado una decisión. El restaurante que habían venido a evaluar como oportunidad de inversión había fallado la prueba más básica: ofrecer una experiencia gastronómica memorable. Esa misma noche, mientras la mesa dorada procesaba su fracaso en silencio tenso, el crítico tomó una decisión inesperada. En lugar de regresar directamente a su oficina para escribir la reseña que sabía sería devastadora, decidió caminar por las calles del barrio cercano, necesitando aire fresco para aclarar sus pensamientos después de una experiencia tan decepcionante. El aroma que lo detuvo en seco llegó como una revelación. Era sutil pero inconfundible. Comida real, preparada con amor, que hablaba un lenguaje universal que su paladar entrenado reconoció inmediatamente. Siguió su nariz como si fuera un imán invisible, hasta encontrarse frente a un pequeño local con un letrero modesto: Corazón y Sazón. A través de la ventana pudo ver una escena que contrastaba dramáticamente con la frialdad elegante que acababa de abandonar. Una familia celebraba, una cocinera sonreía mientras servía sus platos y la atmósfera irradiaba esa calidez auténtica que había estado buscando toda la noche sin encontrar. Dudó por un momento. Era tarde, claramente no tenía reservación, y interrumpir una celebración familiar no era su estilo habitual. Pero algo más fuerte que la etiqueta lo empujó a empujar suavemente la puerta y entrar a ese mundo completamente diferente. Ella levantó la vista cuando la campanilla de la puerta sonó suavemente, y por un momento el tiempo se detuvo. No reconoció inmediatamente al crítico más influyente de la ciudad, pero algo en su presencia, en la manera como sus ojos escaneaban el ambiente con curiosidad profesional mezclada con esperanza genuina, le dijo que este no era un cliente común. «Disculpe», comenzó él con una humildad que raramente mostraba. «Sé que es tarde y veo que tienen una celebración familiar. Si no es molestia, ¿sería posible?» «Por supuesto»,
respondió ella sin dudarlo, con esa hospitalidad natural que había caracterizado toda su carrera. Siempre hay espacio para una persona más. ¿Qué le gustaría probar? En lugar de recitar un menú elaborado o presumir técnicas sofisticadas, simplemente le preguntó qué estaba buscando su corazón esa noche. Esa pregunta, tan simple y directa, lo desarmó completamente. Cuando fue la última vez que alguien le había preguntado qué necesitaba su corazón en lugar de qué impresionaría su paladar profesional. Algo honesto, respondió finalmente, y en esas dos palabras había toda una confesión sobre la noche que acababa de vivir. Ella asintió con comprensión profunda y desapareció en su pequeña cocina. Lo que siguió fue magia pura. Sin espectáculos, sin técnicas moleculares, sin ingredientes exóticos, preparó su guiso de cordero con la receta de su abuela, acompañado de arroz perfectamente cocido y vegetales que sabían exactamente cómo debían saber. Cuando el plato llegó a su mesa, el aroma lo golpeó como una ola de memorias. Era comida real, preparada por manos que entendían que la gastronomía no se trata de impresionar, sino de nutrir el alma tanto como el cuerpo. El primer bocado fue una revelación. Después de años de probar platos elaborados, técnicas innovadoras y presentaciones espectaculares, este simple guiso le recordó por qué había elegido dedicar su vida a escribir sobre comida. Era perfecto en su simplicidad, profundo en su sabor, y hablaba un lenguaje emocional que había estado ausente de su cena anterior. Comió en silencio reverencial, saboreando cada bocado como si fuera el primero y el último. Cuando terminó, se quedó sentado por largos minutos, procesando no solo lo que había comido, sino lo que había experimentado. Finalmente, se acercó a ella con una pregunta que cambiaría todo. ¿Cómo es posible que no haya oído hablar de usted antes? La historia que siguió lo dejó sin palabras. Cuando ella terminó de contarle sobre la mesa dorada, sobre el gerente arrogante, sobre las palabras que habían terminado con su carrera de 20 años, él sintió una mezcla de indignación y admiración que raramente experimentaba. Al día siguiente, su reseña causó un terremoto en el mundo gastronómico local. 2 restaurantes, 2 experiencias, una lección que resonó mucho más allá de las páginas de su columna. El talento real, escribió, no se encuentra en títulos o técnicas, sino en corazones que entienden que cocinar es un acto de amor hacia la humanidad. Jamás cocinarás para gente importante, le habían dicho. Pero esa noche había cocinado para la persona que realmente importaba, alguien que podía reconocer la grandeza auténtica cuando la probaba.